Gente bonita, yo muy contenta. En el día de hoy vamos a tener un súper temazo y el invitado de categoría. ¿Cuál es el tema del día de hoy? Este es el tema que les voy a presentar. Vamos a buscarlo por aquí. Vamos a buscar cuál es ese tema que vamos a trabajar en el día de hoy. Vamos a trabajar este tema, Domingo de Live con María José. El encuentro es especial porque tú y cada una de las personas que se conectan definitivamente son maravillosas. Y tenemos aquí dos personitas increíbles, el locutor Castillo y tenemos a Esencia Herbellas, quienes tuvimos el impacto de tener una conexión ayer. Cómo alcanzar el éxito en la comunicación, cómo nos comunicamos, de qué manera nos comunicamos. ¿Será que son asertivos nuestros gestos, nuestra manera de hablar, aquellas frases que decimos? ¿De qué manera nosotros alcanzamos el éxito en convencer a una persona o lograr un objetivo de comunicarnos, interpretar de una manera lógica y armónica lo que es la comunicación, los elementos de la comunicación? Y tenemos un invitado de categoría, tenemos a Arquímedes Castillo, quien es un locutor, el cual tiene una una vasta experiencia que nos va a decir, y bueno, yo muy honrada de tenerlo en el espacio, porque él nos va a decir definitivamente de qué forma nos comunicamos, de qué manera interactuamos en la comunicación, y cuáles son esos temas en donde vemos que la comunicación no se nos hace muy asertiva. Aquí tenemos al locutor Castillo, y yo voy a colocar aquí el tema del día de hoy, de dónde se conectan, gente bonita, cómo alcanzar. Tenemos aquí a Miss Cita, ¿ok? Cómo alcanzar el éxito. Ok, vamos a ver, gente bonita, ¿dónde te conectas? Aquí tenemos a Arquímedes, que está desde Argentina, un talento venezolano en Argentina. Y me tienen a mí desde Portugal, ok, en la comunicación. Ok, vamos a ver aquí. Y bueno, vamos a ver de qué manera nos conectamos. Tenemos una preciosa invitada, tenemos a Carolina Reyes, con mucho cariño, que se conecta en cada uno de los momentos de Domingo de Live con María José. Y bueno, ¿dónde se conecta esta gente bonita? Rosbelis Pérez, tenemos a Misita. Y bueno, yo voy a dejar de compartir, me voy para otro enlace y nos vemos con Arquímedes Castillo, quien nos va a dar definitivamente las herramientas. Yo quiero saber cómo me comunico, si me comunico asertivamente. Y ustedes, yo creo que también. Así que voy a dejar de compartir aquí y vamos a buscar aquí a que nos va a dar las herramientas. Así que pendientes y recuerden anotar cada una de las observaciones que nos puede hacer. Y yo siempre preparada con mi bolígrafo, porque ayer fue un día que utilicé mucho. Hola, Arquímedes, ¿cómo estás? María José, ¿cómo estás? Yo muy contento de estar contigo y con tu comunidad. Muchísimas gracias por el honor y el privilegio de permitirme este espacio hoy domingo. Sí, bueno, yo muy contenta porque fíjate que la comunicación es un elemento tan importante en la vida de cada persona y muchas veces no nos damos cuenta de cómo nos comunicamos. Y por ejemplo, en el caso del éxodo migratorio, por ejemplo, pongo ese esquema, se nos hace tan confuso porque es entender culturas, es entender que no me sé explicar, es entender que mis gestos también dicen cosas. Y bueno, de qué manera vamos a impactar. Ahora, estar aquí contigo para mí también es un honor porque sé que eres una persona que tiene mucha experiencia en el ámbito de la comunicación y de la locución y que, bueno, de una u otra manera vamos a encaminar a estas personas porque yo sé que todos tienen una duda en su comunicación. Ahora, en cuanto a la comunicación, vemos que es la clave para alcanzar el éxito en muchos objetivos de vida. Yo como me comunico, puedo persuadir a una persona e inclusive puedo estar aquí en este en vivo y puedo llegar a comunicar muchas cosas e inclusive muchas cosas más, si yo lo pretendo, en la comunicación. Y hay muchos factores, ¿no? Yo tuve el privilegio de estudiar esta parte de la locución y sé que hay muchos detalles en la locución que son importantes destacarlos, ¿no? Sobre todo si trabajas en esta comunicación verbal como lo estás haciendo tú y como lo hago yo. Ahora, ¿podrías decirnos de qué manera podríamos definir el término de la comunicación? Mira, la comunicación, si se quiere, para no ponernos tan académicos, yo invito a toda la gente a que perciba la comunicación o a que la defina como una herramienta que la podemos utilizar en pro de construir mejores relaciones personales, comerciales, profesionales, incluso afectivas, amorosas. Yo creo que esa es la comunicación, una herramienta que te permite, digamos,
tener ese tipo de relaciones y que te ayuden a conseguir tus objetivos o metas. Esa es la comunicación o cómo yo invito a la gente a que la vea, como una herramienta. Porque si la definimos, digamos, como el proceso a través del cual un emisor y un receptor intercambian mensajes, digamos, esa definición académica, por ahí va a ser un poquito aburrido. Yo siempre invito a la gente a que vea la comunicación como eso, como una herramienta poderosísima, además, muy, pero muy poderosa. Sí, y fíjate que la comunicación y la manera como tú le estás diciendo, una herramienta muy poderosa, tiene el poder de eliminar cosas de tu vida como también atraer cosas en tu vida. ¿De qué manera tú estás llegando a otra persona de manera asertiva? ¿Cómo te has dado cuenta que los gestos de la persona no son adecuados y sigues tú dando una cantidad de información sin darte cuenta que estás atropellando? Ahora, existe esto que estamos haciendo nosotros, que es la comunicación verbal. Y bueno, ahí se transmite una cierta cantidad de mensajes en donde, sí, lógicamente hay un emisor y un receptor, que yo sería en este caso el emisor y tú el receptor. ¿Podrías decirnos ejemplos de una comunicación en la cual se notan diferencias en donde no ha sido muy asertiva? Donde no ha sido muy, mira, yo creo que la asertividad de la comunicación siempre va a pasar por el hecho de escuchar. Yo siempre digo que el mejor orador, el que se comunica mejor, no es ese que habla, habla y habla, sino el que conoce justamente a su audiencia, el que escucha con atención a su audiencia y pone un especial interés en ofrecerle las respuestas que está buscando. Yo creo que cuando la comunicación no es efectiva, cuando hay ruido en la comunicación, ese ejemplo que tú estás colocando, que traes acá en nuestra conversación, querida María José, es cuando no escuchamos activamente a la otra persona. Cuando nosotros no escuchamos, cuando nosotros damos respuestas que quizás no nos están preguntando, cuando no tenemos o ponemos el empeño en escuchar con atención al otro, yo creo que ahí se genera ese ruido comunicacional. Y hay algo que debemos tomar en cuenta siempre, siempre, siempre. En todo momento estamos comunicando, hasta cuando hacemos silencio. Allí tú, mientras me escuchas calladita, que no estás emitiendo ninguna palabra con tus gestos faciales, con tus expresiones en la cara, me comunicas mucho. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta y hay que ser muy conscientes de que siempre, absolutamente, hasta cuando guardamos silencio y estamos quietos, estamos comunicando, estamos enviando un mensaje a los demás. Entonces, creo que los ruidos en la comunicación, los malos entendidos, la no captación del mensaje se da precisamente por no escuchar. Si uno aprende a escuchar activamente, uno puede dar respuestas, digamos, más útiles o puede ser mucho más asertivo o mucho más contundente con tu mensaje, dependiendo del propósito que quieras lograr a través de tu comunicación. Entonces, fíjate que hay algo que es necesario darnos cuenta. La comunicación engloba todo, inclusive desde el silencio hasta de, inclusive yo soy una persona que si me agarras las manos, me cuesta comunicarme, me cuesta. ¿Por qué? Porque siempre tengo que Eres muy tener los gestual. movimientos. Yo soy muy gestual, sí. Y hay una cosa de que yo muchas veces puedo estar en una reunión y no hablo, pero los gestos identifican si yo estoy de acuerdo, si no le estoy prestando atención. Es muy evidente porque, bueno, creo que tengo esta característica de determinar eso. Y muchas veces es porque también a nivel comunicativo tengo algo que es la dispersión. También la comunicación y la atención es algo muy importante. Porque si, por ejemplo, a mí me están hablando en una reunión algo que se habló mil veces y es repetitivo, llegamos al mismo contexto, llega un momento que ya yo no opino y digo, bueno, vamos a conservar el hilo de lo que ustedes decidan, ¿no? Para no Claro, ser chocante, pero no opino y muchas veces tiendo a mostrar como que es más de lo mismo, ya estoy aburrida de lo mismo. Y eso es importante nosotros saberlo, porque no lo vemos, pero lo transmitimos. Y de repente claro, hay alguien que te focaliza. Es como cuando tú das clase, tú observas a toda la gama de alumnos y de repente tú dices, este está en otro tono, a este es el que voy a agarrar y le voy a preguntar. Y definitivamente te das cuenta que no está allí. Ahora, en esta acción comunicativa, donde las personas se comunican a veces inapropiadamente porque gritan o porque tienen gestos inasertivos, ¿tú podrías decirnos de qué manera eh, puede llegar una persona a estar consciente que es inapropiado lo que está haciendo en la comunicación y debe revertir este proceso? ¿Cómo ellos pueden tomar en consideración qué pasa y que, mira, la gente no quiere hablar contigo o la gente no quiere? Porque fíjate que eso también pasa en un detalle. Por ejemplo, hay un centro en donde tú das clase, sí, porque a mí me ha pasado, yo estaba en un centro, yo soy acreditadora de español aquí en Portugal,
Entonces, ¿qué pasa? Yo doy clases y le enseño a las personas para que puedan entrar a la universidad. Pero muchas veces la gente que viene ahí dice, yo no quiero con Arquímedes, yo quiero con María José. Yo no Ok, quiero con este, yo quiero. Entonces, ¿qué pasa? Hay algo en la comunicación que es diferente, algo está pasando. ¿Qué claro. piensas tú en ese fenómeno de la mala comunicación, darnos cuenta que estamos comunicándonos de forma inasertiva? Bueno, tú has dicho una palabra que es importantísima y que a mí me gusta, ¿no? Cómo ser conscientes. Justamente es eso. Nosotros cuando aprendemos a hablar, como ya sabemos, entre comillas, o dominamos el arte de hablar, creemos que hablamos y nos comunicamos sin problema. Pero la verdad es que ser un buen orador, ser un buen comunicador, comunicarse de manera asertiva, empática, captar la atención de la audiencia pasa por tener unos niveles de conciencia muchísimo más altos, ¿no? Y darse cuenta de cuándo aburres, darse cuenta de cuándo no te estás comunicando de la manera en que te debes comunicar, de cuándo no estás expresando tus ideas, no estás dando a conocer tus puntos de vista, tus opiniones de la manera adecuada, de por qué preguntarse justo eso mismo, por qué la gente no me entiende. Cuando hay muchas frases que utilizamos y decimos, es que la gente no me entiende. Yo creo que si la gente no te entiende, no es porque la gente no capta tu mensaje, es porque hay algo que tú no estás diciendo bien, que no estás expresándote de la manera Exacto, correcta. Porque exacto. sí, puede ser que no te escuchen activamente, puede pasar eso, no digo que no pase, pero cuando uno dice es que la gente no me entiende, es que la gente no me hace caso, es que la gente no, bueno, allí hay que, digamos, autoevaluarse, autoexaminarse, cómo me estoy comunicando yo, qué palabras estoy diciendo. María José, el poder de las palabras es increíble y uno no tiene Es verdad. ni idea de todo, digamos, toda la carga emotiva que puede tener una palabra y uno no tiene ni idea del impacto que puede generar esa palabra en la otra persona. Entonces, cuando uno se comunica de acuerdo al propósito que tú tengas en esa conversación, si eres lo suficientemente cuidadoso como para saber qué tipo de palabras escoger y cómo acompañarlas además con mi lenguaje gestual, con mi lenguaje corporal, con la entonación de mi voz, porque una palabra puede significar una cosa, pero el lenguaje corporal y la entonación de la voz le puede dar otro significado Es y puede cierto. impactar emocionalmente de manera distinta en la otra persona. Y yo siempre creo que hay que hablar desde la emotividad o buscando despertar emociones en la gente, porque cuando uno tiene una conversación, cuando uno va a un trabajo, cuando uno tiene una vivencia de cualquier índole o en cualquier aspecto, uno siempre recuerda cómo se sintió en ese momento. Uno no recuerda lo que le dijeron, uno recuerda cómo se sintió en ese momento. Entonces, por eso es importante que a través de las palabras uno logre despertar carga emotiva o transmitir carga emotiva para despertar emociones en quien te escucha. Yo creo que la palabra conciencia, querida María José, que tú dijiste, es muy, pero muy importante. Uno tiene que ser muy consciente de cómo se comunica. Si eres consciente de cómo te comunicas, yo estoy segurísimo que vas a lograr comunicarte mucho mejor, más asertivo, más elocuente, más empático. Definitivamente es así. Sí, y fíjate que en esta parte de la ciencia, de poder estudiar la comunicación y la parte de la expresión, muchas veces utilizamos, vamos a llamarlo así, estándar de personas que nos llaman la atención, cómo se comunican, pero hay esta parte de la conciencia que estamos tocando aquí, me llama la atención porque, por ejemplo, tú tienes un estilo, yo tengo un estilo, los dos tienen su sintonía a su manera, pero de repente yo le pongo un toque que tú no le pones o tú le quitas o tú le pones, a veces pasa. Pero mucha gente suele pensar que hay un estándar, que yo quiero ser como Arquímedes, yo quiero decir el mensaje y realmente hay un estándar que yo pienso que también es necesario conversarlo en la comunicación, que es cómo tú te sientes y cuál es la libertad que tú le das a tu forma de comunicar. Porque si yo estoy repitiendo estándar y está siendo inflexible, yo no puedo llegar a la comunicación. Por ejemplo, cuando yo estoy haciendo estos en vivo, a veces aparecen preguntas que no tienen absolutamente nada que ver con el tema, pero yo no puedo evadir la pregunta. ¿Qué ocurre? Claro. Yo no puedo decirle a una persona, no voy a contestar porque esto no tiene nada que ver. Simplemente busco la manera de canalizar a que él entienda de que sí lo voy a contestar, pero no en este espacio. Entonces, Claro. hay algo que es importante. ¿Qué piensas tú de la repetición de estándar, en donde la gente quiere repetir la comunicación de la misma forma y se torna cansativo y aburrido también al mismo tiempo? Bueno, mira, yo creo que uno sí, yo soy partidario de que si tú admiras a alguien, digamos, en el proceso comunicacional, de cómo te comunicas, si tú ves a alguien
un patrón a seguir, un modelo a seguir, un mentor que tú dices, oye, me encantaría comunicarme o tener las mismas habilidades que María José. Yo creo que copiarlo está bien porque los buenos ejemplos, yo soy partidario de copiarlos. Ahora, copiar el buen ejemplo y siempre darle tu impronta, ¿no? Tu sello, tu originalidad, en donde seas tú, porque también es algo muy importante que en la comunicación, si tú no lo haces desde la genuinidad, desde lo que sientes realmente, no vas Exacto. a transmitir, no vas a impactar. O sea, si no lo haces con tu impronta, con tu esencia, con lo que tú crees, con lo que tú sientes, Ujú. no vas a transmitir. Necesariamente para que un mensaje llegue, para que un mensaje impacte, tú tienes que sentirlo, porque tú puedes tener muchas habilidades histriónicas y puedes tener dotes actorales que de pronto te hacen más fácil, digamos, entre comillas, emitir un mensaje y hacer llegar el mensaje. Pero la verdad es que yo siempre he dicho que el lenguaje corporal es muy espontáneo y el cuerpo siempre dice lo que la boca calla. Por eso, por ahí, cuando uno, digamos, escucha a alguien y uno no sale, pongamos el ejemplo de políticos, vendedores, que uno los escucha y uno no sale como convencido de lo que te dicen, que uno dice, aquí hay algo que no me termina de convencer, que no me creo que me está diciendo la verdad. Yo creo que allí es porque el speech, el verbo es muy lindo, muy bonito, pero el lenguaje corporal no va consono con eso. Es decir, Exactamente. se están aprendiendo un libreto, lo están diciendo de manera aprendida y el lenguaje corporal, digamos, no es que los traiciona, sino que expresa verdaderamente, genuinamente lo que tú sientes. Es como cuando uno le preguntan, no sé, ¿cómo estás? Y uno, bien. Ese bien que no convence, ese bien como protocolar, que tu Exactamente. gesto, tu cuerpo dice otra cosa, que quizás no estás tan bien. Entonces yo creo que es importante, digamos, copiar ejemplos a seguir, pero siempre con tu impronta, con tu personalidad y con tu esencia. Siempre hacerlo desde lo que tú verdaderamente eres. Exacto. Aquí hay una pregunta que dice psicopedago Gian, que dice, es importante que en el momento de comunicarnos el lenguaje corporal y el verbal deben coincidir con el mensaje que se debe expresar. ¿Ok? Un comentario muy asertivo. Ahora hay algo que a Totalmente. mí me llama la atención en este tema de la comunicación. La comunicación es algo sumamente delicado. Para mí es un contexto de que nosotros tenemos que, no es hacer una pausa para pensar, sino saber ¿cómo yo me sentiría estando en el puesto de él? ¿Cómo sería yo en mi lenguaje si lo estaría diciendo? Porque si, por ejemplo, yo tengo aquí puras madres y voy a hablar de la neurodiversidad, ¿no? Por ejemplo, de repente muchas no conocen términos y yo no puedo hablar de algo tan científico, yo tengo que ser más. Ahora, ¿qué pasa? En el otro puesto yo tengo que hablar más científicamente. Si hay gente en el área de psicología, de psicopedagogía, tendría que hablarlo. Ahora, ¿qué piensas tú de esta parte también en el proceso comunicativo? La importancia de nosotros respetar la función de cada uno de los entes de la comunicación. Por ejemplo, tenemos el emisor, el receptor y el mensaje. Entonces, yo soy ahorita el emisor, tú eres el receptor, pero yo veo que el receptor está mirando para otro lado o el receptor no me termina de contestar o hace unas pausas muy largas. ¿Cómo me podrías decir la importancia de estos tres elementos? Mira, la importancia de esos tres elementos son fundamentales, emisor, receptor, mensaje, para que se dé la comunicación, ¿no? Sin duda alguna. Y yo creo que en el proceso de comunicación uno tiene que leer muy bien a la audiencia. Si bien es cierto que hay normas básicas de educación, como escuchar atentamente al que habla, pero Ujú. muchas veces el que habla no logra captar la atención de la gente. Entonces el receptor quizás no le presta el más mínimo de atención. Yo creo que uno siempre tiene que leer muy bien a la audiencia, saber si la audiencia te está prestando atención, si tu mensaje está llegando y también, por supuesto, digamos que definir en ese momento en el que tú hablas y vas leyendo a la audiencia las estrategias para hacer que la audiencia siempre te capte y también entender que es un proceso, el proceso de comunicación es un proceso bidireccional. Cuando ese Ujú. proceso no es bidireccional, entonces allí es donde pasa eso. Quizás el receptor está aburrido de lo que dices, no le interesa el tema y yo creo que siempre, y es muy importante, lo dijiste al principio, la empatía, ¿no? Tratar de ponerse de manera genuina en los zapatos de los demás, en los zapatos del otro y tratar siempre de hacer nuestro mejor esfuerzo por ofrecerle respuestas útiles o un discurso o un speech útil que le interese genuinamente a la otra persona. Sí, porque una de las cosas, si yo, por ejemplo, no soy empática con el público o no busco la receptividad del público, el mensaje nunca va a llegar. Hay Inclusive, hay momentos que, por ejemplo, tú que has hablado en radio, has hablado en público, has hecho charlas, yo no pienso que nunca uno pierde aquel miedo escénico.
¿Por qué? Porque es enfrentarte a situaciones diferentes. Uno siempre tiene esos detallitos y más si sabe que hay gente que tiene un perfil que puede debatirte, pero que sabes que va a ser algo, por lo menos en mi caso, yo he tenido gente que es muy profesional y nosotros de repente sale la comunicación y no se hace una competencia, se hace un enriquecimiento donde yo aprendo de ellos y ellos aprenden de mí. Eso también es importante en la comunicación, comprender que es una manera de nosotros aprender de las otras personas lo que nos pueden decir, ¿no? Ahora, comunicarse y hablar de las personas que se comunican y hacen muletillas en el habla. ¿De qué manera opinas que deben identificarlas y cómo podemos corregir esas partes de las muletillas? Mira, ahí es donde viene el proceso de conciencia, ¿no? Lo que hablábamos al inicio de nuestra charla. Cuando uno eleva los niveles de conciencia, cuando tú identificas qué muletillas tienes, que absolutamente todos las tenemos, yo también las tengo, todos tenemos muletillas, eso es un vicio del lenguaje, digamos, no es un pecado capital, es un vicio del lenguaje y listo, no hay problema. ¿Cuál es la buena noticia? Que los vicios del lenguaje nosotros los podemos sustituir por recursos del lenguaje que evidentemente harán que nuestro discurso, nuestra manera de hablar sea más llamativa. Las muletillas hay que identificarlas, son las típicas, y yo creo que las muletillas definitivamente son la consecuencia del poco vocabulario que uno tiene. Cuando uno tiene muletillas, la verdad es que esos segundos en los que uno dice, son segundos que el cerebro se toma para buscar dentro de nuestra biblioteca, dentro de nuestro Ujú. diccionario en el cerebro, que cada uno tiene y que es distinto, las palabras adecuadas para expresar las ideas que queremos transmitir. Entonces, ¿qué recomiendo yo? Identificarlas, saberlas. Hoy en día la tecnología nos ayuda muchísimo y yo invito a todos los que nos están siguiendo aquí en el live a que las notas de voz, los voice de WhatsApp, los escuchen, los que envían a los Exacto. amigos en conversaciones informales, los escuchen y traten de identificar qué muletillas tienen. Y esas muletillas, una vez que uno identifica, eso es como cualquier problema en la vida, una vez que tú identificas el problema que tienes, es más fácil, digamos, atacar ese problema y solucionarlo. Entonces, con la Exactamente. muletilla, una vez que tú identificas cuál es mi muletilla más común, tú la puedes atacar y, digamos, erradicar o minimizar. Y yo recomiendo siempre enriquecer el vocabulario, porque cuando uno no sabe cómo expresar sus ideas, sus palabras y sus opiniones, es porque no tienes ningún tipo de vocabulario o tu vocabulario es limitado. Digamos que no es que no tienes, pero tu vocabulario es limitado. Mira, yo le quiero mandar un saludo a mi querido amigo Damián, aprovecho acá rapidito que estuvo conectado ahí, no sé si está por allí de acá de Argentina, a mi queridísima Lauren en Está Colombia, aquí, que está bueno, aquí. están aquí y forman parte bueno, de mis alumnos con los que he compartido mis conocimientos y que me han enseñado también un montón, porque mis alumnos creen que yo les enseño nada más, pero ellos me enseñan más a mí. Eso es así, ¿no? Y ciertamente, a veces el alumno, por más que uno no quiera superar, a veces el profesor y eso es enriquecedor, pues, porque no se hace una competencia, sino que yo llegué a formar a alguien con más interés. Ahora, hay algo necesario que es, por ejemplo, yo pienso que la comunicación tiene sus características, tiene sus modismos, pero también existe la personalidad de cada quien, ¿no? De qué manera yo transmito. Porque, por ejemplo, si soy una persona muy entusiasta, bueno, mi discurso siempre va a ser motivacional, siempre va a tener un contexto importante, pero cuando yo soy pesimista, voy a estar con el ayayay, con el uyuyuy, bueno, poco a poco, más o menos. ¿Qué piensas tú de este perfil, de cómo modificar y darnos cuenta que somos pesimistas y la comunicación hace, la comunicación que yo transmito, lo que me está haciendo es alejar a todo el mundo, porque me va a llamar Carlos, no, yo no lo voy a atender porque él va a empezar con quejas. Entonces yo me alejo, porque pasa. Yo no creo que Sí, nadie aquí haya dicho que no tiene un perfil de alguien que dice, ay, no, no quiero hablar con esa persona, porque es muy pesimista o porque tiene un lenguaje muy, yo diría, muy flexible en oportunidades. ¿Qué sí. piensas tú de ese perfil, de cómo nosotros podemos darnos cuenta de que estamos limitando la comunicación con los demás?
Mira, ese perfil que has traído a colación y que has puesto sobre la mesa, pesimista, quejón, que se lamenta, uno tiene que escuchar muy bien cuando uno escucha activamente, cuando uno escucha con atención y sobre todo pone atención en las palabras, lo que decía, las palabras tienen mucho poder. Mira, las palabras, según la programación neurolingüística, son la traducción de nuestros mapas mentales, de nuestra percepción de la realidad. Cuando nuestro discurso o el discurso de alguna persona está cargada de palabras que tienen connotación negativa, lamentablemente, porque esto no sirve, porque yo no sé, porque yo no puedo, es porque esa persona quizás percibe la realidad así. Porque en definitivas cuentas, querida María José, el mundo no es ni como tú lo ves ni como yo lo veo. El mundo es mundo, simplemente. Solo que tú tienes una visión muy personal de tu mundo, según tus vivencias, y yo tengo una de acuerdo al mío. ¿Cuál es el reto aquí y cómo podemos utilizar, digamos, ese tipo de información que la gente nos da a través de las palabras? Si yo me siento, porque puede ser, María José, que yo me siente a hablar y necesite hacer una negociación, llegar a un acuerdo comercial o profesional con un pesimista, y yo no lo voy a Ujú. hacer cambiar de opinión. No lo voy a Claro, hacer cambiar de opinión, no lo voy a hacer cambiar su manera de ver la vida. Eso va a ser muy difícil. ¿Qué es más fácil en este tipo de casos? Que cambie yo. Es más fácil que cambie yo que hacer cambiar a la otra persona. No es que yo voy a cambiar mis creencias o mi manera de percibir al mundo, pero sí puedo hacer empatía con esa persona y hablar en su mismo código, hablar en sus propias palabras. Porque mm, cuando uno habla con las palabras que los demás usan, uno genera empatía. ¿Por qué, María José? Porque uno se conecta con la gente que ve el mundo igual que uno. Mi círculo social, mis amigos, y estoy seguro que los tuyos, María José, y de la gente que nos escucha, son personas que tienen más o menos la misma visión del mundo que nosotros. Compartimos intereses iguales, compartimos intereses similares y por eso desarrollamos una amistad. Entonces yo creo que aquí lo importante no es tratar de hacer cambiar al pesimista. Yo luché mucho con eso, querida María José, yo porque digamos que yo no soy pesimista, yo soy bueno, optimista, me parece que si algo me aqueja, yo me quejo y listo. Si lo puedo resolver, lo claro. resuelvo. Si no lo puedo resolver, bueno, ya está, no lo resolví. Pero no es que satanizo la queja. Ahora, hay gente que se queja en exceso, que es muy pesimista, pero bueno, esa es su manera de ver la vida. Traspolándolo o trayéndolo al tema comunicacional, yo lo que invitaría a las personas es, porque hay mucha gente que de pronto tiene una relación profesional con un pesimista. Por ejemplo, mi jefe es pesimista. ¿Cómo hago? Si tengo que lidiar con él, si tengo que estar con él y si es mi trabajo, no lo puedo hacer cambiar. Bueno, trata de hablar en sus códigos para que la relación, digamos, comunicacional fluya más. Mi socio es pesimista o mi potencial socio es pesimista, pero a mí me interesa tener una relación comercial con él, un vínculo comercial con él. Si Ujú. está en tus posibilidades y te sientes tranquilo, hablando en sus códigos y logrando acuerdos que benefician a ambos, yo creo que eso es lo perfecto. Pero yo creo que en el tema de la comunicación, quería María José, porque a lo mejor pasará lo contrario, ¿no? Que a lo mejor los pesimistas no soportan a los optimistas. Entonces, de Exactamente. pronto, por Pasa, ahí pasa. un pesimista dirá, qué fastidio a los optimistas, cómo hablo con la gente, que el mundo está hecho un desastre y siempre están con una sonrisa. Entonces, están de ambos lados. Yo creo que a nivel comunicacional uno siempre tiene que tratar de escuchar activamente y hablar en los códigos de la otra persona para tener un mejor entendimiento. Ok, ahora hay algo que yo quería más o menos asomar aquí. Por ejemplo, en cualquier campo laboral que yo me he desempeñado, por supuesto, trabajo en el área de psicología y esa parte, y claro, conozco algunos perfiles en particular, ¿no? Y hay unos perfiles que son bastante cerrados, y hay unos perfiles que también se preparan para asumir cargos y son inflexibles, pero cuando conversas con ellos de otro lado, no son nada que ver con ese esquema. Y ocurre que, por ejemplo, yo llego y veo a mi jefa y tiene una tremenda cara y es peculiar que siempre la tenga. Y yo llego con esta parte optimista y decirle, te ves muy bien, hoy te ves muy bien, me siento que te ves chévere y la persona pierde el equilibrio. Ahora, en la comunicación hay algo que yo quería llevar aquí a ponerlo aquí como algo importante. Si yo te veo a ti con una cara de molesto, te ves... ¿Qué piensas tú de que yo te vea de una cara de molesto y yo siendo el perfil optimista, busque la manera de decirte, oye, te ves bien y empiezo a modificar estas estructuras? Porque yo suelo hacer ese tipo de cosas y la gente dice, oye, estás como a jugar conmigo. Yo no estoy jugando, sino que yo pienso cambiar la emoción de la persona en su forma de comunicación verbal. ¿Qué piensas Mira, de ese tipo de estrategia?
Yo creo que uno siempre tiene que evaluar el contexto, ¿no? El contexto es importantísimo al momento de comunicarnos, porque, digamos, un gesto puede significar algo en un determinado contexto y también puede significar otra cosa en un contexto distinto. Entonces, yo creo que trazarse esa estrategia a mí no me parece mal. Yo soy partidario de que a todos nos gusta que nos traten bien, con cordialidad, con Exacto. amabilidad, a todos nos gusta ser VIP. Very important people. A todos nos interesa que nos traten como VIP. ¿A quién no le gusta que lo traten siempre como que si nuestra vida fuese primera clase? A todos, absolutamente a todos. Yo creo que hasta la persona más mala, la persona más maleducada, la persona más quejona, le gusta que la traten bien. Entonces yo creo que el buen trato siempre es una buena estrategia para lograr conexiones y para lograr comunicación productiva. El buen trato, la sonrisa, la amabilidad, la educación, la cordialidad, por más que tú estés muy mal encarado, siempre, siempre, siempre va a ser una buena herramienta. Por ahí Dale Carnegie en su libro Cómo ganar amigos e influir en las personas, que les recomiendo a todos los que nos ven que lo lean porque es una Biblia en cuanto a oratoria y es una Biblia en cuanto al trato con las personas, con nuestros semejantes y cómo construir relaciones. Él siempre dice, y yo lo tengo como filosofía de vida, que un halago sincero hacia la otra persona hace o logra muchísimas cosas. Un halago sincero hacia alguien, la verdad que es una herramienta muy, muy poderosa para construir buenas relaciones. Así que esa estrategia, querida María José, me parece fantástica. Siempre hay que evaluar el contexto en el cual se da ese proceso, ¿no? Pero la verdad que me parece espectacular, me parece fantástica. Porque de pronto a lo mejor tu jefa llega un día en la mañana mal encarada y tú llegaste a la oficina y la viste mal encarada y le propinas un halago. Eso está lindo. Pero si tú sabes que tu jefa llegó mal encarada porque el negocio del año que tenían se cayó y se derrumbó, bueno, a lo mejor creo que el halago está un poquito de Claro, sobra, ¿no? Es otra situación. Pero por eso digo la importancia de evaluar el contexto, ¿no? Ahí el claro. halago creo que de pronto quedaría como que, mira, ¿cómo me dices esto si sabes la situación por la que estamos pasando? Pero el contexto es importantísimo, sin embargo, eso que acabas de decir siempre es una buena estrategia. Sí, porque una de las cosas que yo también veo es lo que se llaman las benditas etiquetas en la comunicación. Ella es la amargada, él es el cizañoso, él es este, él es el otro, de acuerdo a lo que yo veo cómo se comunica. Pero ¿qué ocurre si yo rompo también esto de que la gente dice, no, yo no voy a pasar por donde está Arquímedes porque él es maleducado, o él es amargado, o él es, o él es, o él es? ¿Y por qué no rompes eso de no? Porque hay mucha gente que por las mismas características de la personalidad no tiene buena comunicación con los demás, o los demás no quieren tener buena comunicación con él, porque dicen, no, es que él me va a salir con una cosa o él me va a decir tal cosa. Entonces yo pienso que eso también es importante, que tanto el emisor como el receptor, en el caso que reciba un mensaje, tiene que buscar la manera también de armonizar en esta, porque esto es una lucha que podemos conseguirla en cualquier parte. Yo puedo conseguirme en el supermercado comprando una cosa a un pesimista, a una persona malhumorada, y siempre tiene que haber una manera de romper estas estructuras para tener una comunicación, porque al final, si ocurre una catástrofe, el pesimista, todos vamos a tener que sobrevivir y la Claro, comunicación es importante. claro. Ahora, cuando hablamos de aquella persona en donde la comunicación estamos haciéndola tú y yo, pero se involucra y se mete en la conversación y suele decir algunas opiniones. No me parece lo que tú estás diciendo, Arquímedes, porque y no, ella no sabe hacer esto y se mete. Mm. Esta persona que rompe la comunicación, que yo diría que es el metido, sinceramente, es el metido o es el El que me cizañoso ahí. invita. Sí, el problemita, el señor problema. ¿Qué me puedes decir de esa persona? ¿De qué manera yo no puedo agarrar y decirle cállate la boca? Y no, no le voy a decir lógicamente eso, pero ¿cómo yo hago para romper la estructura de que esta persona no interrumpa la conversación? ¿O de qué manera podemos hacer de que tome conciencia de que no puede meterse en una conversación? Bueno, ahí tú has dicho dos cosas importantísimas y quisiera empezar por el tema de las etiquetas, ¿no? Esas etiquetas que uno siempre pone y que a lo mejor por ahí pudiesen ser dañinas o nos pudiesen predisponer con alguien. Que a mí me no es que María José es la antipática, es que Arquímedes es el odioso, es que yo no sé quién es el maleducado. Entonces, yo creo que esas etiquetas que si la mayoría de la gente se las coloca a una persona, bueno, uno tiene que analizarse por qué me etiquetan de esa manera. Hay algo que yo estoy comunicando para que la gente me etiquete de esa manera, ¿no? Si es la mayoría, porque por ahí cada quien puede tener diferentes opiniones de nosotros, ¿no? O sea, hay gente que opina
qué sé yo, que yo soy antipático y listo. Hay gente que opina lo distinto. Entonces por ahí, pero cuando la mayoría tiene una etiqueta de una persona, cuando esa etiqueta coincide, en muchos casos, habría que, digamos, uno analizarse y decir, oye, ¿por qué dicen que yo soy así? ¿Seré realmente así? ¿Estaré comunicando eso? Y bueno, si tú estás conforme con esa etiqueta que tienes, porque todos las tenemos, si tú estás conforme con la etiqueta de antipático, bueno, continúa tu camino así, listo. Ahora, si no estás conforme, evalúa y haz cambios. Con respecto a esto, a que, digamos, hay otras personas que interfieren en la comunicación, a que de pronto llegan y digan, no, eso no es así como tú dices. Mira, allí es importantísimo, eso se llama, o yo lo denomino como crisis comunicacionales, ¿no? Momentos en los que uno no sabe cómo manejarse, pero que la comunicación te puede ayudar o es una herramienta para salir airoso de ese momento incómodo. Entonces, por allí, al momento de hacer correcciones, al momento de decirle a la otra persona que no tiene la razón, que no está en lo cierto, que no está diciendo lo adecuado, a ninguno de nosotros nos gusta que nos corrijan. Entonces, yo creo que uno tiene que usar otro vocabulario, siempre tratar de buscar puntos en común. Supongamos que tú y yo estamos dirimiendo diferencias, querida María José, y yo pienso que la Tierra es redonda y tú piensas que la Tierra es plana. Bueno, entre esos dos puntos de vista, yo trataría de buscar algún punto en común que tengamos y después persuadirte de la mejor manera sin decirte que estás equivocada, sin decirte que eso no es así. La prohibición siempre molesta a quien la recibe. Entonces, de pronto esa persona que se inmiscuye en la conversación sin permiso alguno, decirle, no te metas, no es tu problema, no es tu asunto, es como que le vas a herir su ego con esto, ¿no? Entonces es tratar, digamos, de escucharla, tratar de entender por qué se mete sin ser invitado e invitarlo a que se excluya de la conversación o a que se quede fuera de la conversación, porque en ese momento no es apropiado conversar los tres, digamos, pero siempre de una manera muy educada y siempre en ese tipo de casos, cuando uno tiene diferencias de opinión, yo siempre creo que no es sano decirle al otro, estás equivocado, eso no es así. Por más que uno lo sepa, por más que uno sepa que está equivocada la persona, porque muchas veces por orgullo nos damos nuestro brazo a torcer. Decimos, puede ser que hasta te des cuenta que sí, que estás equivocado, pero como hirieron tu orgullo, tú no das tu brazo a torcer. Entonces creo que invitar a la gente a que cambie de opinión hay que hacerlo con mucho tacto. Ok, aquí hay una persona que es Huasca Seca, que dice invitado a que se una de las cosas de esto, de este personaje, por llamarlo así, que rompe la comunicación, yo siempre he sido partidaria de que esta persona, si quiere aportar, vamos a ver de qué manera me vas a ser constructiva para apoyar la conversación de ambos y qué puedes aportar. Por ejemplo, no sé, la comunicación fue que algo pasó en la cocina del trabajo y bueno, fue culpa tuya porque yo vi que fue culpa de ella. Entonces, ok, fue culpa de esta y de esta, pero ¿cómo tú crees que pudiéramos evitar el incendio en la cocina? ¿No? Claro, Es también yo pienso claro, de tomar conciencia cuál es el tema y de qué manera vas a aportar. Porque claro, si yo, por ejemplo, le digo, a mí me ha pasado muchísimo, de que por ejemplo, yo convivo con una señora que siempre tiene este problema en la comunicación. Pero ¿qué claro. ocurre? Yo siempre digo, vamos a ver qué es lo que dice fulanita, porque sé que va a ser asertivo lo que está diciendo. Claro. Por Ajá, ahí, ¿qué me querías creo que decir? Marcel dice cómo sería un ejemplo, no sé un ejemplo de qué está pidiendo, pero has dicho algo, vamos a ver si esto responde tu inquietud, Marcel. Tú has dicho algo, María José, has puesto una situación, digamos, en la mesa, un incendio en la cocina, y dijiste algo, ¿de quién fue la culpa? Uy, ya buscaron culpable. Por más que yo sepa que fue la culpa, esa palabra, a eso es lo que yo me refiero cuando la palabra tiene poder, ¿de quién fue la culpa? Si tú llegas así en esa situación, es como aquí estoy buscando a alguien a quien castigar, estoy buscando a alguien a quien castigar y aquí tiene que haber un culpable. De otra manera, ¿qué pudiese decir yo? Si yo llegara a la cocina incendiada y están, no sé, cuatro personas que estaban en la cocina, yo no preguntaría de quién fue la culpa, yo preguntaría qué causó el incendio. Y seguramente alguien va a salir y va a decir, es que yo dejé la hornalla o la hornilla, como le digan, encendida, me fui y entonces agarré el fósforo, encendí y bueno, ya sé que de Juan fue la culpa, pero decir de quién fue el culpable, es como tratar de en ese tipo de situaciones ser consciente, vuelvo yo con el tema de la conciencia, pero es que es Ujú. así, ser consciente de el efecto que tienen las palabras. A nadie le gusta ser culpable, absolutamente a nadie. A nadie le gusta que lo Exactamente. etiqueten de culpable. Entonces, por ahí, ¿de Mire, quién fue la culpa?
Y Uh, fíjate que ese detallito que estás planteando pasó en mi trabajo. En mi trabajo pasó de que se partió un vidrio. Se partió un vidrio en una sala de un niño especial. Y empezó el tema de que entró alguien y dijo se partió el vidrio. El vidrio no se estalló. Estaba, estaba justo, pero estaba partido. Yo estuve allí en esa sala, estuvo otra señora, nosotros hasta limpiamos esa sala y no estaba partido. Pero una persona en la comunicación insistía, pero digan quién lo partió, pero díganos quién partió. Y llegó un momento que nadie partió el vidrio. Nadie sabe claro. que se partió el vidrio porque al final se rompió la comunicación porque es lo que tú dices, definitivamente culpabilizar a alguien. Yo quiero ver quién es la cabeza de este problema para cortarle la Claro. cabeza, Claro. prácticamente. Y esto Entonces, pasaba cuando uno era niño que uno se portaba mal y venía, tú estabas jugando con tus primitos y tú hacías algo y llegaban tus abuelos o tus papás y decían, ¿quién rompió el florero? Uy, todos nos veíamos como que nadie me es muy delate, cierto. por favor. Exactamente. Aquí hay un perfil que se llama Leo Doc. Dice, mensajes contrarios cambian la sintonía del mensaje. Si es agresivo, dar docilidad. Totalmente, Ok, déjame ver si aquí hay totalmente. otro comentario. Eh, no enfrascarse en el problema, también nos dice esa misma persona. Y hay algo que yo quería manifestarte a ti, que es la parte del el esquema visual. Sí, Si tú me estás hablando y yo estoy así, o yo estoy así, puede pasar un accidente aquí que yo puedo bajar la cabeza, pero si yo estoy todo el tiempo mirando a otro lado, o simplemente me estoy enfocando en algo que no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo, sí, se rompe la comunicación. Para mí la clave visual es muy sí, importante, a sí. pesar de que hay personas que tienen neurodiversidad y les cuesta, pero yo comprendo que ese es su contexto. Pero ¿qué Claro. ocurre con esta parte del el no mirar? Considerando yo que es un irrespeto en la comunicación. ¿Qué ocasiona este no tener contacto visual al comunicarse? Bueno, depende. Si el contacto visual, si la carencia de contacto visual viene de la persona que habla, denota muchísima inseguridad. Si yo te estoy hablando y no te estoy viendo a los ojos o no estoy viendo a la cámara, sino que estoy divagando con mi mirada, eso, digamos, denota debilidad o denota inseguridad en quien habla. Ahora, si yo te estoy hablando, te miro a los ojos, establezco contacto visual contigo, que es lo ideal, digamos, un contacto visual para tener mayor conexión y tú no me miras, no me devuelves ese contacto visual, si no tienes ninguna condición, como bien tú lo dices, querida María José, es que no te interesa lo que yo te digo. La falta de contacto visual es una evidencia de que a la persona no le interesa en lo más mínimo lo que le estás diciendo. Es como, veo para otro lado porque no me importa lo que me dices. Entonces, si no hay ninguna condición, si no hay ninguna patología, creo que no es el término adecuado, es condición. Si no hay alguna Ujú. condición especial que te impida tener contacto visual, si eres receptor y no me miras, no te importa. Si eres emisor y no mantienes el contacto visual, denota muchísimo nervio, inseguridad o que no estás seguro de lo que estás diciendo, que estás mintiendo, que estás inventando, qué sé yo. Ok. Aquí tenemos a WQUZ que nos dice, porfa, los ejemplos de usar los códigos de la otra persona para simpatizar. Los códigos de la otra persona, las palabras de otra persona. Por ejemplo, si, a ver, si una persona en aras de hacer feeling o empatía con una persona, si tú te encuentras con una persona pesimista con la que tienes que firmar un contrato de Ujú. cualquier cosa y esta persona es lamentablemente esto, pero esto no se puede, pero aquello no se puede, lamentablemente, si tú ves, por ejemplo, o percibes que esa persona tiene como muletilla o como uso la palabra lamentablemente, inclúyela tú también en tu vocabulario. Lamentablemente la cosa es así, sin embargo, podemos hacer tal, tal y tal cosa. Es como incluir Mm. pequeñas palabras que la otra persona diga, pronuncie, incluirlas en tu discurso, porque de esa manera inconscientemente vas a hacer un poco más de sintonía. No Ok, sé si esto responde a la pregunta. sí, y por ejemplo, a mí me ha pasado con personas que me dicen, yo por ejemplo pregunto, ¿cómo estás y cómo va? Ah, bueno, voy bien, poco a poco, ¿no? Ok. A mí me parece ese poco a poco es como limitante. A mí de hecho es como, yo lo siento como que va caminando muy poco. ¿Qué ocurre? Para mí es una persona que no es que no tenga sintonía, sino que se delimita, se frustra como muy fácilmente. Entonces, ¿qué ocurre? Esa palabra recurrentemente la utiliza la persona y yo llego a un punto que también la uso, como lo dices tú, pero le doy a entender que, bueno, poco a poco te voy a ir entendiendo porque no comprendo por qué sientes que tu vida va a un ritmo así, tan Claro. lento, poco a poco. Bueno, Entonces, ¿qué pasa?
hay muletillas que tenemos que digamos, las tenemos tan naturalizadas Ujú. que quizás no somos conscientes de lo que estamos diciendo. Dice, bueno, aquí vamos, poco a poco, tú sabes. A lo Sí. mejor es que quizás eso es que lo tienes como muy internalizado. Miren, este ejemplo que les pongo de el lamentablemente o de tratar de hablar con las mismas palabras que la otra persona utiliza. Por ejemplo, en mi caso, y estoy seguro, bueno, en el caso tuyo, María José, vives en Portugal y creo que la lengua, el idioma es otro, evidentemente, portugués, pero yo vivo en Buenos Aires, Argentina, y soy de Caracas, Venezuela. Entonces, yo acá, por supuesto que he tenido que hablar en los mismos términos que hablan los argentinos para que me Ujú. puedan entender, porque acá yo no digo, digamos, o no llamo las cosas como las llamaba en Venezuela, algunas cosas. Entonces, Ujú. por ahí más o menos tomen este ejemplo y creo que toda la diáspora venezolana ha tenido que ir adaptando su vocabulario o todos los migrantes han tenido que ir adaptando su vocabulario de acuerdo al país o a la localidad en la que se encuentren. Es más o menos así. Sí, y una de las cosas también es en el código de la cultura de los países, también tienes que adecuar tu comunicación, porque de repente lo que para ti es muy sonriente, para ellos no. Entonces Claro. pasa, queda, Yo peca, creo que uno tiene que adaptarse siempre, en este caso, a la mayoría, ¿no? Uno exactamente. que uno es foráneo, extranjero, bueno, a mí me toca adaptarme, yo no voy a esperar que el país se adapte a mí, yo me tengo que adaptar a ellos no Exactamente. se van a adaptar a mí. Y yo creo que en la comunicación también, uno evidentemente no digo que tu comunicación sea tan laxa o variopinta que no tengas un estilo único, tú tienes tu estilo único de comunicación, pero creo Exactamente. que lo más fácil para tener mejores relaciones es ir adaptando la comunicación y eso lo hacemos inconscientemente, querida María José, porque nosotros con nuestros hijos no hablamos igual que como hablamos con nuestra pareja no hablamos igual que como hablamos con nuestros amigos, con nuestros amigos no hablamos igual que como hablamos con nuestros padres, lo hacemos de manera inconsciente. Entonces, hacerlo de manera consciente en casos en los que tú quieras, digamos, tener mejores relaciones comerciales, profesionales, académicas, ir, digamos, adaptando mi mensaje con mi impronta, con mi estilo, con mi autenticidad a cada audiencia que yo vaya teniendo. Creo que eso es lo más sano, lo mejor, porque uno a veces espera, y yo creo que esto es un comportamiento del ser humano, no sé si lo hace uno desde la comodidad. Uno espera que el mundo cambie o que la gente cambie, y la verdad es que es más fácil cambiar uno que esperar que Muy otro cierto, cambie. Y muy digamos cierto. que es una situación que tienes en tus manos, porque si yo me pongo a esperar, María José, que tú cambies, yo digo, bueno, no sé cuándo María José va a cambiar para que me traiga un beneficio a mí. Es mejor, yo voy a cambiar desde ya con María José para yo obtener beneficios y que ella obtenga también. Sí, y una de las cosas es mantener tu estilo y hacer ajustes a las situaciones que están, porque yo también me he dado cuenta, por ejemplo, en el caso de América con Europa, son dos continentes totalmente diferentes y las maneras de actuar son diferentes, el clima es totalmente diferente en algunos países, ¿no? Pero por lo menos nosotros que somos de Venezuela, que no tenemos las estaciones como tal, hasta las Mm, estaciones varían el humor de las personas. Entonces, sí, sí. hay que ajustar a los perfiles. Aquí hay una pregunta de Marcela Sanro que dice un ejemplo de cómo excluirlo de la conversación cuando se meten. Un ejemplo de cómo excluirlo. Bueno, yo creo que ahí las normas de educación y de cortesía son fundamentales y siempre tratar de que la persona no decirle no te metas, no interrumpas. O sea, creo que la prohibición, en lugar de decirle no te metas, no interrumpas, yo te agradecería 5 minutos y luego hablamos. Te agradecería me permitas terminar la idea y luego hablamos. Es como, yo creo que más allá de siempre como que la prohibición, mandar a la gente, ser tan imperativos, eso cae mal. Yo creo que uno también tiene que saber, a mí no me gusta que me manden. ¿A ti te gusta que te manden, María José, que te estén mandando a cada rato, haz A mí no esto, haz me aquello, haz lo gusta, otro, haz pero lo sí otro? me he dado cuenta que las personas que se meten en las conversaciones, cuando tú utilizas eso que de plantear, ya va, no te metas, no hables, no digas, es como que una espinita para que ellos sigan metiéndose en la conversación, se hace como más difícil de controlarlo. Pero es que justamente por eso, porque eso lo hace más difícil, porque heriste su ego. No te metas, no es tu problema. Es como que no es mi problema. Sí me meto más. Es como que regálame 5 minutos y en un momento hablamos. Te agradecería muchísimo que después hablemos. Es como tratar
de excluirlo, pero de la manera más suave y educada posible. Porque, a ver, evidentemente, uno en un trabajo, en la vida, en cualquier aspecto de la vida, uno tiene superiores jerárquicos. Cuando tú trabajas en una empresa, tú tienes superiores jerárquicos que te dan instrucciones. Cuando tú trabajas por tu cuenta, tú tienes clientes con los cuales tienes que lidiar y de pronto no te dan instrucciones, pero te piden cosas, te hacen requerimientos. Y la verdad es que a ninguno nos gusta que nos manden, por más que sepamos que en esas situaciones alguien nos va a mandar. Pero en un contexto en el que, digamos, estamos en igualdad de condiciones, que alguien me mande a mí, no hables, no es tu problema. Eso me hiere el ego a mí. Entonces, ese tipo de, el poder de la palabra, ese tipo de prohibiciones, ese tipo de que apártate y te excluyo, a ninguno nos gusta ser excluidos tampoco. Entonces, creo que con las palabras uno amablemente puede manejar ese tipo de situaciones. Y fíjate que hay algo que no tiene que ver con la edad. El hecho de que una persona porque mucha gente dice, ay, no, porque es que ella es mayor y no tuvo mucha paciencia y me mandó a callar. No, nadie tiene el poder de por qué mandarte a no hablar o interrumpirte en una conversación. O a veces no te interrumpe, pero se ríe de la conversación, que es lo mismo que sentirte mal, ¿no? Aquí hay una persona Claro. que nos dice que es WKU explica un poco de la neurodiversidad. Me imagino que ya quiere saber la neurodiversidad con la comunicación. La neurodiversidad son diferentes trastornos del neurodesarrollo. Está el autismo, el TDAH, el trastorno posicionista. Para poderse comunicar con estas personas hay que conocer definitivamente el perfil de cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque en el autismo no hay contacto visual. Hay muchas estereotipias, repetición de palabras, y nosotros debemos que darnos cuenta que no es que ellos no están en sintonía, es parte del trastorno. Es como el déficit de atención, es muy hiperactivo, él nunca te va a ver los ojos y va a estar Mm. divagando en palabras sueltas, y de repente le hablas de la torta y te salió al parque y del parque salió a la escuela, no tienen un foco. En ese caso, yo te invito a que revises los perfiles de cada uno de los trastornos del neurodesarrollo y veas cómo hay que hacer adecuaciones, porque de no hacer adecuaciones a nivel de la comunicación podemos caer en una crisis en esta población. Déjame ver si aquí hay otro comentario. Entonces, fíjate, el poder para mí del contacto visual es algo muy, muy importante. ¿Por qué? Porque me dice que tú estás involucrado en el mundo de lo que yo te estoy hablando, Claro. estás involucrado y te interesa lo que yo te estoy diciendo. Ahora, ¿qué hacemos, por ejemplo, cuando la gente no quiere y no entiende que debe observar, que es alguna clave importante en la comunicación? Bueno, mira, yo creo que ahí cuando alguien definitivamente, porque también el tema de la conversación no significa que tú, siendo un buen orador, siendo un buen comunicador, vas a captar la atención de alguien. Hay gente que no le interesa y no le interesa, y punto. Entonces, por ejemplo, si hay alguien que no te ve a los ojos, que no te mira, que no demuestra interés a través del contacto visual con lo que tú estás diciendo y tú le has puesto el empeño, has hecho todo lo posible por llamar tu atención, yo creo que ese proceso de comunicación se acaba y listo, adiós. Si no te interesa el tema, bueno, no te interesa, a otro le interesará. Creo que también ahí hay que ser un poco conscientes y leer, digamos, la respuesta de la audiencia. Si a alguien no le interesa, no me voy a convertir yo, a eso es lo que me refiero cuando digo que un buen orador no es ese que habla mucho. Yo he tenido alumnos que de pronto yo he visto que no les interesan mis clases. Si no te interesa, no te interesa. La mayoría le interesa por suerte y afortunadamente, pero hay gente que evidentemente no está interesada en nuestros mismos temas de conversación, en lo que le estamos diciendo. Entonces creo que allí lo más sano, definitivamente, si tratamos de captar la atención y no, es como cuando vendemos, cuando somos vendedores. Nosotros siempre tratamos de cerrar la venta con el cliente, de captar su atención y su interés. Pero si vemos que el cliente no le interesa, bueno, olvídate de este cliente, no es un producto para él. Pasa la página y Sí, y vamos con fíjate que otro que nos queda. hay algo, yo no sé si yo estoy equivocada, pero por ejemplo, yo tengo jefas que no hay un código empático entre ellas. Mm. No es porque yo tenga una personalidad tal, sino que ellas no son empáticas con las personas a nivel de comunicación. No les Ok. gusta empatizar. Tenemos una reunión, conversamos, pero no son personas que te van a ver en un corredor y te van a agarrar y te van a decir hola, o de repente es una persona que tú le vas a llegar y sigue trabajando y te dice, ok, ya te escuché y ya. Se acabó. Entonces, ¿qué pasa con esto? Yo no puedo lidiar contra la persona que tenga esta característica en la comunicación, sino que simplemente yo tengo que darme cuenta, yo lo veo desde este punto de vista, yo no voy a estar rogando a que ella pueda entender si ella realmente no le interesa o no es empática en la comunicación. Claro. Ahora, aquí dice WKU que
totalmente de acuerdo que el clima afecta a las personalidades y la comunicación. Aquí Omaira también dice de acuerdo, pero aquí había una pregunta, dice, érase una vez. Dice, palabras autoritarias están completamente prohibidas en las conversaciones, tanto como en el cliente como jefe. Sí, bueno, las palabras autoritarias creo que se pueden utilizar de acuerdo al contexto, ¿no? De acuerdo al contexto en el que se da el proceso de comunicación. Por ahí, yo siempre digo, y esto es importantísimo, el contexto es muy importante. De Ujú, pronto, no sé si en todos los países, pero aquí me atrevo a especular o hablar solo del mío, de Venezuela, en el ámbito militar, por ejemplo, en la formación militar, en la academia militar, las palabras autoritarias están muy bien aceptadas entre ellos, entre los militares, digamos. Es como ujú. que ese es su código, ellos tienen sus posiciones jerárquicas muy bien definidas y el alto jerarca manda al subordinado y el subordinado acata, perdón, la orden sin chistar. Entonces, en ese contexto, las palabras autoritarias son una herramienta de comunicación. En el contexto civil es otra cosa. Ok, yo voy a poner este ejemplo de la comunicación también, que es en el caso, en una oportunidad que yo tuve que entregar unos informes. Yo entregué unos informes, pero resulta ser que dos personas se me pasaron. Se me Ok, pasaron a hacer el informe de esas dos personas. Y mi jefa no había hecho nada de lo que tenía que hacer. Y yo sí veía que había lo que tú dices, cómo se ve el contexto. Yo veía que había mucho estrés. Y ella me comenta, no hiciste el informe de Arquímedes y no hiciste el de Luisa. Y yo le dije, oye, tienes razón, de verdad que se me olvidó, disculpa. Y yo soy muy rápida para hacer esos informes. ¿Qué ocurre? Yo le entregué el informe y tuvimos otra reunión y ella volvió a decir, es que tú no entregaste el informe de Arquímedes y de Luisa. Entonces, a la tercera, el código mío se perdió, el código de todo. Y yo le dije, sí, un error lo comete cualquier persona, pero no lo repitas tantas veces porque ya lo resolví. Entonces, claro. fíjate cómo la comunicación también tiene que ver con el contexto. Es decir, tú estás estresada porque necesitas y de repente tu comunicación está siendo influida de una manera no asertiva para mí. Y yo, si te pones a ver, yo le estoy resolviendo el problema porque yo rápidamente lo hice Claro, y no estoy negada a aceptar el error. Esta misma claro. persona, érase una vez, dice, desde España pregunto, ¿pensáis que las nuevas generaciones vienen un poco más egoístas? ¿Qué pensáis al respecto? Mira, yo creo que nosotros, todos los seres humanos, somos egoístas por naturaleza y hay un egoísmo racional, digamos. Las nuevas generaciones, no sé si vienen más egoístas. Yo creo que las nuevas generaciones, desde mi óptica, y no es la correcta, es simplemente mi óptica, alguien puede diferir. Yo creo que las nuevas generaciones quizás son menos tolerantes, porque con el tema del aislamiento, de que todo es online, de que ven clases online, de que no conviven, digamos, sino que la Ujú, formación y todo viene a través de una computadora, cuando tú no convives con personas de distintas creencias, de distintas razas, de distintos caracteres, de distintas personalidades, por ahí, bueno, creo que los niveles de tolerancia no los manejas bien, porque todo, o por lo menos yo me crié en una generación donde iba a la escuela y fui a la universidad y habían compañeros que me caían bien, otros me caían mal, tenía que hacer trabajo con gente que me la llevaba estupendo, con gente que no me la llevaba tan bien, y bueno, eso a uno le desarrolla como esos niveles de tolerancia, ¿no? De tolerar siempre, bajo el respeto mutuo, distintas personalidades. Entonces creo que las nuevas generaciones, no sé si más egoístas, pero creo desde mi óptica, repito, que quizás sí menos tolerantes. sí, es menos No sé qué tolerante dices y tú, María también un José, que tanto, tienes más experiencia en esto que yo. Creo que la pregunta iba más dirigida a ti y me metí yo a contestarla. Ay, de abusadora. no, yo lo, Parezco ese que se mete en la conversación e interrumpe. No, yo lo que pienso es que es una generación primero con mucha tecnología en mano y es una generación que no tiene mucha resistencia a la espera, la palabra espera, porque mismo los dispositivos electrónicos hacen todo muy rápidamente y este contexto de la comunicación y la conversación se aísla porque están metidos 100% en estos medios nuevos que les pide la misma sociedad. No es solamente que ellos lo buscan, les pide la sociedad. Tú tienes que tener un teléfono para comunicarte. Ah, no me mandes un mensaje, mándame uno de voz. Yo puedo conseguir una canción solamente diciendo el nombre, ya no tengo que escribir. Es decir, la comunicación se pierde y lo que hace es que el nivel de tolerancia de ellos baje y por tanto se hace un poco más inflexible. Yo pienso que egoístas no tanto, sino inflexibles, porque hay una tecnología que no teníamos unos tiempos atrás
que nos hacía pensar, ser más tranquilos, ahora es mucho más rápido. E inclusive, tú no tienes que haber vivido, Arquímedes, por ejemplo, alguien te dice, bueno, vamos a hacer una ponencia, te lo dice, yo quiero una ponencia en 3 horas, y tú estás corriendo como un loco y tú no quieres ni ver a nadie. Y si alguien se te atraviesa, tú le sales con una mala palabra muchas veces, o mira, no, no te puedo contestar. Entonces yo pienso que es esta misma dinámica actual. Aquí hay una pregunta que te hace Berrio Reni, que dice, ¿cuáles son las claves para tener una mejor oratoria? Mira, querida, las claves para una mejor oratoria son muchísimas, pero si yo tuviese que darte una, es la práctica. La oratoria para mí es una habilidad y hay que practicarla mucho, 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 mucho. Yo creo que la oratoria es como cuando tú decides inscribirte en un curso de inglés, que te dicen, bueno, ¿cuál es el mejor instituto de inglés el que yo voy a salir hablando bilingüe? Yo siempre digo, inscríbete en cualquiera porque ese proceso va a depender de cuánto le pongas tú de práctica y de actividades extracurriculares al curso que te inscribas. Con la oratoria es igual, es la práctica. Mucha, 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 mucha práctica. Yo aprovecho aquí rapidito porque por ahí vi conectada a María José, una tocaya tuya, María José Barreto, que está desde Madrid, España, quien le mando un beso enorme porque es una colega periodista talentosísima también que ofrece mucho talento por acá por redes sociales y que está conectada y me contenta verla. Me alegra muchísimo. Aquí hay otra pregunta de Érase una vez. Una curiosidad sobre el reglamento militar. Ante una orden de un jefe, tienes que obedecer y acatar. Ya va. Y si con esa orden puede afectar a tu salud, primero obedece y luego reclamas. Y es que por ahí yo creo que lo que hace es un comentario, esa es la manera de comunicarse a los militares. En ese contexto, digamos, en ese contexto, las órdenes y el lenguaje autoritario se respeta, es su manera de comunicarse, es su manera de comunicarse. Yo tuve la oportunidad de trabajar en Venezuela con militares y la verdad que era un choque comunicacional muy fuerte porque ellos son muy imperativos, muy autoritarios. Es como que esto se hace así, y a veces yo decía, mira, tú podrás ser militar, pero aquí estamos hablando entre civiles. Tú eres un civil y yo soy otro. O sea, a mí no me Claro. tienes que dar esas instrucciones así. Entonces había como ese ruido y esa persona hacía, ahí, pero ahí también es un ejercicio tratar de entender. Esa persona también me decía, oye, disculpa, lo que pasa es que estoy acostumbrado a hablar así. Y yo, bueno, sí, yo sé que estás acostumbrado, pero yo no. Sí, es igual como cuando tú hablas, por lo menos en el contexto de uno que va a hacer un acompañamiento a una escuela y hablas con una profesora, las profesoras son más calmadas, las maestras, no quiere decir que nosotros no, pero nosotros vamos directamente al problema neurológico o a la causa del problema escolar. Y vemos que este contexto no es que no se adecua, sino que son lenguajes muy diferentes y yo tengo que aceptar el lenguaje de este y adecuarlo, como lo mismo que tú habías hablado de que si es una persona autoritaria y te dice que no se puede, que es imposible que eso ocurra, y tú a hablar con el mismo lenguaje. Hay algo que a mí me llama la atención que es la gente desafiante, la gente oposicionista. El desafiante es el que tú tienes la razón en la comunicación y te va a decir, no, mira, no, a mí me parece que lo deberías agarrar por aquí y sabe que está cometiendo un error y nunca va a dar el brazo a torcer, así como las personas que son oposicionistas que no, no, vamos a hacerlo de esta manera, no como tú lo estás diciendo, no. ¿Qué me puedes hablar de estas personas que se niegan a mantener un eje y siempre son con el yoísmo por delante, por frente? Bueno, esas son personas con las que es difícil lidiar, ¿no? Es difícil lidiar, pero sin embargo siempre ahí a lo que hay que apelar es a la empatía, tratar de ver el mundo desde sus zapatos. En la programación neurolingüística hay una técnica que se llama disociación, ¿no? Y en este tipo de situaciones en las que hay dos puntos de vista encontrados, si hay una persona que se niega a dar su brazo a torcer, uno por lo general trata, o lo que yo recomiendo es de ponerme en los zapatos de él. Déjame ver cómo María José ve el mundo, que no me da la razón o no quiere entrar en razón según lo que yo le estoy planteando. Y si no soy capaz con ese ejercicio de ver desde tu óptica digamos, la razón o el asunto, entonces hay que disociarse. Disociarte es salirte, tratarte de salir del conflicto y verlo como un árbitro, ¿no? En donde estás tú, en donde está María José, y entonces tú tratas de ver desde arriba, bueno, porque estos dos puntos de vista están encontrados. Ese tipo de personas son difíciles, son complejas, son situaciones de crisis comunicacional que hay que saber manejar
Y yo creo que ahí el lenguaje persuasivo es importantísimo y la negociación también es importantísima. Y entendiendo la negociación como un encuentro en el que ambas personas tienen que ceder, porque una negociación no es, hay gente que define, y me da mucha risa porque hay gente que define, yo les pregunto, ¿cómo defines tú una negociación? El concepto, la definición puede ser cualquiera, no hay problema, pero hay gente que define, bueno, es defender mis intereses, y habla siempre desde su punto de vista y no toma en cuenta que una negociación son dos o más partes. Entonces, Exacto. cuando una persona define la negociación así, ya tú puedes sacar un perfil de que esta persona para negociar es difícil porque solo va a defender sus intereses. Y cuando tú defiendes nada más tus intereses y quieres hacer valer tus intereses, eso no es una negociación, eso es una imposición. Muy cierto. Necesariamente para que se dé un proceso de negociación, ambas personas tienen que ceder y que, bueno, por supuesto, ninguna se vea afectada. Sí, y hay algo que trae, es un problemita cuando hay una imposición, que no podemos nosotros lograr el objetivo que queremos. Por ejemplo, tú quieres vender a una persona y la persona te dice cómo lo vas a hacer sabiendo tú que hay unos pasos. Pero no, no, olvídate de los pasos, vamos a ir con esto. ¿Y qué ocurre? Existe un fracaso en la comunicación, existe un fracaso con los objetivos y claramente no se pusieron de acuerdo en llegar a un objetivo. Ahora yo te quería hacer esta pregunta. ¿Cómo podrían las personas a nivel general, ya sea en la especialidad cualquiera que tenga, alcanzar éxito en su comunicación? ¿Cuáles serían los puntos importantes? Mira, yo creo que los puntos importantes para alcanzar éxito en la comunicación, primero que para transmitir tus ideas siempre lo hagas desde tu parte más genuina, que realmente lo que sientas es lo que transmitas, porque si tú transmites desde la genuinidad, tu mensaje va a llegar. Lo segundo, siempre tener en cuenta tu audiencia, es importantísimo saber a quién le hablas, cómo comunicarte con tu audiencia, por eso yo decía que dependiendo de la audiencia y hacerlo de manera consciente con la que tú te comuniques, estructurar tu mensaje. Creo que son dos cosas importantísimas. Y definitivamente hay muchos aspectos, querida María José, en la comunicación, pero creo que saber escuchar es importantísimo. Saber escuchar a la gente, eso te garantiza o te acerca siempre más a una comunicación más efectiva. Si tú escuchas con atención y pones especial interés en ofrecerle a la gente respuestas útiles, porque ¿qué buscamos nosotros en la comunicación? Que respondan a nuestras dudas, a nuestras inquietudes y que nos den respuestas que nos sirvan, que nos sean útiles. Entonces, mientras tú como orador le des a tu audiencia respuestas útiles, la comunicación va a ser mucho mejor. Entonces, más allá, yo creo que uno muchas veces se preocupa por hablar y hablar y hablar y hablar y a uno cuando le dicen, ay, un gran orador es ese que habla y no se calla, yo creo que más allá de hablar, hablar, hablar y hablar, lo que hay que hacer es escuchar con más detalle o escuchar de manera más activa. Sí, y hay una cosa, por ejemplo, en lo que estamos haciendo ahorita. Yo puedo hablar contigo y puedo comunicarme y tú eres una persona que sabe mucho de este campo de la comunicación, pero el valor de las personas que se están conectando para mí es importante. Es decir, en la comunicación yo tengo que tomar en cuenta a todos ellos, porque ¿qué ocurre? No es el hecho que ellos agarren y se desconecten, es el hecho de yo valorar cuál es el contexto de su comunicación. Ellos no me están hablando, pero ellos me están escribiendo porque tienen la necesidad de saber algo. Aquí hay una Claro. persona que hizo un comentario. Lo que pasa es que el chat salta. Dice, ¿cómo practicar la empatía sin llegar al extremo de convertirse en un halagador? Bueno, yo creo que ser halagador no es malo siempre que el halago sea sincero, porque cuando el halago no es sincero, allí es que viene el problema. Tú puedes halagar de manera sincera, siempre que tú halagues de manera sincera, está bien. Ahora, el halago no sincero, ese es el problema allí. Y yo creo que, y vuelvo al lenguaje corporal, cuando uno halaga de manera no sincera, el cuerpo te delata. Muy cierto. Eso no hay duda, eso no hay duda. Y, de verdad que sí, porque ¿qué ocurre, por ejemplo? Hay personas que en los trabajos dicen, no, pero es que yo nunca dije nada, pero los gestos fueron totalmente lo contrario a lo que estás manifestando. Aquí Claro. tenemos a Érase una vez que dice, la escucha activa es lo mejor que hay para la credibilidad de nuestras palabras. Sois buenísimo. ¿Ok? Entonces, fíjate, Carlos, yo quería que tú me dijeras, porque sé que muchas personas, y de hecho lo escribieron en el privado, ¿dónde podríamos conseguir a Carlos perdón, a Arquímedes en las redes Carlos, sociales? yo decía, ¿quién será Carlos? No, no, disculpa. Lo que pasa es que ha pasado varias veces un Carlos aquí y a Arquímedes. Arquímedes, ¿a quién cómo te podríamos conseguir? Bueno, mira, a mí me
pueden conseguir acá en mis redes sociales, @locutorcastillo. Ahí siempre, bueno, estoy, digamos, muy activo y muy en comunicación con toda mi comunidad, ofreciendo siempre, bueno, contenido que yo considero valioso, compartiendo mi conocimiento, tips que yo creo no, que me han ayudado a mí o mi experiencia y que yo creo que definitivamente pueden ayudarlos más en su comunicación. Yo ofrezco entrenamientos, cursos de oratoria y yo creo que la oratoria es importantísimo para uno lograr comunicarse mejor y convertirse en mejor profesional, en mejor alumno, en mejor esposa, en mejor esposo, en mejor profesor, en mejor hijo. La comunicación, la buena comunicación es la base fundamental de cualquier tipo de relación. Entonces, si ustedes quieren, los que nos están Exacto. viendo, digamos, comenzar a vender productos y servicios a través de redes sociales y le tienen un miedo enorme a la cámara para hablar porque se sienten intimidados, yo los puedo ayudar o les Ok. puedo dar tips a través de mis cursos que son personalizados, que son exclusivos y que los dicto a través de plataformas online. Si ustedes quieren, de pronto son líderes de grupo y quieren tener una mejor comunicación con sus empleados, con su equipo, todo eso lo pueden aprender en mis cursos de oratoria, en donde educan la voz, en donde aprenden todas estas técnicas para comunicarse de manera empática, asertiva y elocuente. @locutor Castillo, me pueden enviar un DM por allí. En mi perfil también está mi WhatsApp Business, que allí también me pueden contactar de manera directa. Y bueno, Ok. hacemos estos cursos que siempre estoy dando y que por ahí también pueden chismear un poquito. Están los testimonios de algunos alumnos que he publicado para que, bueno, para que vean un poco de esta experiencia que yo les invito a que mejoren sus habilidades comunicacionales porque mejora muchísimos aspectos de la vida. La verdad que sí. Exactamente. No solamente para el uso de alguna finalidad comercial, sino para la vida, porque muchas veces Sí, pensamos para que la nos vida. estamos comunicando asertivamente y definitivamente nuestro tono de voz, nuestros gestos y Sí, todo aquello que es el contexto, no lo manejamos. Y algo que es importante, yo puedo tener un cargo de mucha relevancia, pero el hecho de que yo me ponga impositivo no quiere decir que los canales de comunicación son los más asertivos. Realmente a veces caemos en la confusión de que yo tengo más poder, por tanto voy a hablar más fuerte y definitivamente el diálogo y el no. mensaje no llega. Ahora, tú podrías escribirnos ahí a donde dice comentar el sitio de Instagram donde te podemos localizar mientras yo voy cerrando el live. Bueno, gente bonita, hoy nos Vale. conseguimos Te con un tema, escribo, ¿qué quieres que te escriba? ¿Mi cuenta por acá? tu cuenta, sí, sí. A ver, Y si tuvieras el WhatsApp, también podrías copiarlo para que la gente lo pueda, porque ok. fíjate que aquí, Allí en mi ajá, cuenta, allí les pasé mi cuenta y bueno, en mi perfil, si me siguen, si lo ven por allí, está el link del WhatsApp Business. sí. Déjame ver si te lo puedo enviar por acá, pero ahí en el perfil lo tienen, o si no por DM del Instagram, Sí, son pero digamos, dos ahí con plataformas por las que estoy sí, muy activo. al tener el perfil de Instagram ya, porque hay una señora que estaba preguntando por eso. Bueno, Sí, gente ahí está. bonita, hoy nos conectamos con un tema extraordinario, la comunicación. La comunicación desde todo punto de vista es una clave genial para poder tener nosotros un buen desenvolvimiento en cualquier área de la vida, ya sea comercial, e inclusive en las relaciones de pareja, en la relación con tu hijo, en cualquier área es importante manejar y sobre todo darnos cuenta que tenemos que empatizar con lo que decimos, cómo lo decimos, qué forma se manifiestan nuestros gestos y algo, aprender a escuchar, que es algo súper importante que manejaste, Arquímedes, que es el aprender a escuchar y conectarme con qué es lo que yo quiero y me enriquece de la comunicación. Porque si hay algo que no me fluye o no, definitivamente escucha lo que te haga sentir muy bien. Bueno, Arquímedes, muchísimas gracias por acompañarme en este espacio del día de hoy. Bueno, yo encantada, para mí fue un honor tenerte aquí. Y bueno, nos vamos a ver en otro domingo de live con esta gente bonita, seguramente, Arquímedes. Y bueno, vamos a estar pendientes para hacer otra invitación. Seguramente que sí, María José. Mira, el honor, el gusto es todo mío. La verdad que la pasé súper, súper bien. Qué manera más linda de cerrar un domingo. Y acá está atardeciendo y terminando el día. Y la verdad que, bueno, muy complacido. Lo disfruté muchísimo. Y la verdad que desde que me escribiste y vi tu perfil, no dudé en decirte que sí y conversar con tu audiencia, que es maravilloso. Y que hicieron esas preguntas que nutrieron tanto, ¿no? Un abrazo enorme y que tengas lindo domingo. Claro que sí, un abrazo para ti desde acá y bueno, muchas bendiciones para ti. Amén. Chao. Chao, chao.